Estoy muy agradecido con Dios por darme la oportunidad otra vez de estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Pensé que se me habían quitado los nervios, pero no, se me hace que me dieron más. Pero Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Vamos a hacer una oración antes de empezar esta predicación. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, que moras en la eternidad, alabado y glorificado sea tu santo bendito nombre. En estos momentos, Padre, elevamos esta oración hacia ti, solicitándote, Padre, dirección en cuanto a la palabra expuesta por este siervo tuyo, Dios del cielo. Dame sabiduría, dame palabras fáciles para que los oyentes, mis hermanos, asimilen el consejo divino de parte de usted. Abra nuestro corazón, Padre, para que la palabra sembrada en ellos dé frutos y sigamos siendo edificados. Gracias, Padre, por todo, y le pedimos perdón si en algo le ofendemos, si en algo le faltamos. Le pedimos perdón por ello. En el poderoso nombre de su Hijo Cristo Jesús se lo solicitamos y agradecemos estas cosas. Amén. Vamos a tener una meditación Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo, el Evangelio de Mateo. Capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. De aquí vamos a sacar el tema que tengo en esta tarde, hermanos, de esta porción, haciéndonos una pregunta: ¿quiénes eran estas personas que entraron a la casa y vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron? Y no iban con las manos vacías, ellos traían presentes, traían oro, incienso y mirra. En el contexto de la lectura, hermanos, ahí al inicio del capítulo 2, dice que vinieron de Oriente unos magos que habían visto una estrella y le preguntaban que ¿dónde está el rey de los judíos? Dice, ¿por qué ha nacido? Dice, porque venimos a adorarlo. Dice ahí en el capítulo 2. Vamos a ver algún significado especial del oro y el incienso y la mirra para nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el oro representa para Dios, para Jesús, porque Él es Rey. Él es Rey de Reyes. El incienso representa su divinidad. Él es Dios. Y la mirra representa su humanidad. Pero estas tres cosas, hermanos, que tienen algo especial para nuestro Señor Jesucristo, ¿qué aplicación le damos hoy en día en cada uno de nosotros? En cada uno de nosotros. ¿Qué aplicación le podemos dar? ¿O cómo lo traduce la Biblia en estas cosas? El oro, hermanos, es nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si vamos ahí a la carta a los Hebreos, capítulo 11, en el versículo 6, dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de lo que lo busca. Una fe que agrada al Señor, así como esos presentes que llevaron estos magos de Oriente a la casa cuando estaba Jesús, cuando era bebé, era algo que le agradaba. Así debe ser nuestra fe, algo que agrade al Señor, porque esa fe
debemos de creer que la hay. Y también dice que esa fe nos dará, seremos galardonadores, tengo batalla para esa palabra, ¿no? Galardonador, o sea, seremos galardonados por esa fe que tengamos cada uno de nosotros. En domingos pasados, hermanos, el hermano Cristian dio tema de la fe, el hermano Rentería también dio algunos temas de la fe. Y no voy a andar mucho en cuanto a la fe porque son muchas cosas, pero sí debemos de tener en mente que cuando venemos a la casa de Dios a adorarle, debemos de tener una fe genuina. También dice el apóstol Pedro, la compara con el oro. Ahí en la carta a Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, hermanos, también es probada. Es una fe que, como el oro, como el buen oro, es probado y acepta la prueba y no pierde su valor. Así nuestra fe, hermanos, es probada para que como hijos de Dios sigamos teniendo ese valor que a Dios le agrada. Y una fe que no debe estar fundada en filosofías humanas. Dice ahí Santiago, Santiago 2:17, hermanos. Dice perdón. En 1 Corintios 2:5 dice: y nuestra fe no debe ser fundada en filosofía de hombres, sino en el poder de Dios. En ese poder que el mismo, en el libro de los Hechos, dice que la palabra de Dios tiene poder para solidificarnos y darnos una herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es poderosa y al tener esa fe, alcanzamos la justicia de Dios. Por esa fe que cada uno de nosotros tiene, alcanzamos la justicia de Dios. Dice ahí en Romanos 5:1-6, vamos ahí a la carta a los Romanos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener esa confianza de que a pesar de las pruebas y las tribulaciones que cada uno de nosotros pasamos, por esa fe Dios nos dará siempre la salida. Y también, hermanos, una fe debe estar acompañada de buenas obras, como dice Santiago 2:17. Dice: así que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso es lo que en poco podemos sacar en cuanto para nosotros la aplicación que le podemos dar al oro en cuanto la comparamos con la fe de cada uno de nosotros. El incienso, hermanos, son nuestras oraciones. Dice ahí en Apocalipsis 5:8, en el libro de Apocalipsis,
Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos. Y también dice el Salmo 141:2, dice, suba mi oración delante de ti como incienso. La oración, hermanos, que nosotros debemos de tener, la oración es una comunicación íntima con Dios, es el vehículo, el cual tenemos esa confianza de que Dios nos va a oír. Mediante la oración nosotros nos acercamos a Dios para solicitarle, para pedirle de todas aquellas cosas que a veces necesitamos, sabiendo que a veces que Dios no nos va a dar siempre lo que nosotros le pidamos. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos mal y Dios no nos va a dar algo que nos haga daño a nosotros. Pero sí, hermanos, vamos a tener la confianza de que Él siempre nos va a oír. Él a su debido tiempo, hermanos, dará lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dice ahí uno de los propósitos de la oración es para que seamos edificados, edificar a la iglesia, también aligerar esas cargas que a veces se nos presentan en la vida, hermanos. La oración es el medio por la cual nosotros podemos tener la confianza y la certeza de que Dios nos va a ayudar en cualquier situación que se nos presente. Dice también, y la oración es esperar la dirección del Señor en las cosas cotidianas de nosotros, para saber cuál es la voluntad de Dios, cómo le podemos hacer cuando tengamos algún problema. Y dice allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, hermanos. Él va a oír siempre nuestras oraciones y Él va a dar salida a cualquier situación adversa que se nos presente. Dice, pero también nos advierte pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero el que hace su voluntad, a ese oye. La oración, hermanos, es la comunicación íntima con Dios. Por eso lo relacionamos el incienso con la oración. La mirra, hermanos, el otro presente que los magos de Oriente le llevaron a Jesús fue la mirra. Y la mirra, ¿qué simbolismo o qué representa en cada uno de nosotros? Pero, ¿qué es la mirra, hermanos? La mirra se saca de una resina que se obtiene de un árbol que tiene un nombre muy raro. Comipora, misras, así lo dice. Dice, es un árbol que de forma natural crece en África y en Arabia y Turquía, de un sabor muy amargo, que al momento de que ya se procesa o se trata, salen de ahí perfumes de gran calidad, y también se usaba en aquellos tiempos para ungüentos y para medicinales. Pero ¿por qué lo relacionamos vamos a relacionarlo con la obediencia y el amor? La mirra es nuestra obediencia y el amor, lo relacionamos con eso. Una obediencia absoluta, una entrega total, así como dice que este presente se lo dieron a nuestro Señor Jesucristo, porque anticipando los padecimientos que Él iba a padecer, como ya lo hemos visto. Lo hacía esa comparación, hermanos, porque así como la mirra en su estado natural
es de un sabor muy amargo. Nosotros cuando no obedecemos, nuestra vida también se torna así, amarga, triste, pero necesitamos el proceso de que Dios hace en nuestras vidas para que por medio de la obediencia cumplamos y hagamos la voluntad de Dios. Es un proceso de aprendizaje continuo, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos para vivir una vida agradable delante de Dios. Y la obediencia implica tres cosas, hermanos, que es compromiso, es disciplina y madurez. Un compromiso con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros hemos sido lavados, hemos sido bautizados, todo aquello que nos apartaba de Dios quedó atrás. Es una vida nueva, es una vida de agradecimiento, de gratitud. Así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y duró 40 años en el desierto y toda esa generación se perdió ahí en el desierto, Josué, al decirle a la nueva generación, ahí en Josué 24:15, hermanos, y vamos ahí al libro de Josué. Dice, en el 14 dice, Josué 24:14: y ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses en los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un compromiso con Dios. Por eso Josué ahí les dice al pueblo de Israel: ustedes no sé qué vayan a hacer, ya pasaron, ya están aquí en la tierra prometida. Decidan a quién quieren servir, si a los dioses a esos dioses que el pueblo de Israel trajo de Egipto, y que esa generación nueva ya iba agarrando esas costumbres. Por eso le decía a Josué, ¿a quién van a servir? Dice, pero ustedes decidan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un compromiso que tenemos. Dios nos ha rescatado a nosotros, hermanos, nos ha limpiado, nos ha añadido a la iglesia, y es un compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Y no podemos vivir la vida antigua, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Por eso la mira la relacionamos con la obediencia. También otra cosa que implica la obediencia es disciplina. Dice ahí en Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia. Hebreos 5:8, hablando de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, ahí en Hebreos 12:6, vamos ahí en Hebreos 12:6. Capítulo 12, versículo 6. En adelante, dice la palabra de Dios, dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijos. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de las cuales todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando somos disciplinados por Dios, hermanos, es porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Cuando vemos una disciplina de Dios, es porque no hacemos lo correcto delante de Él. Y a veces
Es necesario que seamos disciplinados por Dios para poder entender y asimilar que esta carrera cristiana que llevamos la podemos perder por la desobediencia. Por eso la obediencia tiene implican estas tres cosas, que es el compromiso, disciplina. También la obediencia implica también madurez, hermanos. Cada uno de nosotros, ya como cristianos, debemos alcanzar esa madurez que Dios nos demanda. ¿Para qué? Para que no seamos como niños, como dice la palabra de Dios, para que juntos podamos edificar a la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo. Si no alcanzamos esa madurez, podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina o por cualquier error. Si no alcanzamos esa madurez, y esa madurez se alcanza, hermanos, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si no trabajamos en el conocimiento de Dios, nunca vamos a encontrar esa madurez que Dios nos manda para poder que la iglesia esté fuerte, que esté bien establecida y sea una iglesia gloriosa. Una iglesia que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, la halle hermosa, la halle como una novia ataviada. Y cuando no llegamos a esa madurez, no vamos a crecer, nos quedamos estancados, nos quedamos pasmados, sin hacer nada. Y eso a Dios no le agrada. Siempre he visto y he tenido la confianza y la certeza de que cuando Dios mueve sus piezas es por algún motivo. Cuando Dios, lo vemos aquí cuando leíamos la lectura de Lucas, cuando vinieron esos personajes de Oriente a adorar, era personas que no tenían nada que ver con las cosas de Dios, nada que ver con lo que era el santuario, lo que era la adoración. Pero ellos vinieron porque habían visto o habían comprendido que se había llegado el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos eran unos magos, eran astrónomos que a lo mejor tenían conocimiento de cosas pasadas, porque si recordamos, ellos venían de Oriente, venían a lo mejor de Babilonia, y en Babilonia estuvo cautivo el pueblo de Israel. Ahí estuvieron y ahí estaba Daniel. Daniel era un personaje el cual Dios lo había bendecido grandemente y Dios lo había puesto como ahí en el reino de Babilonia. Entonces a lo mejor habían escritos antiguos que ellos conocían, ellos estaban preparándose para ese acontecimiento y habían visto esa estrella. La pregunta, hermanos, aquí es ¿por qué la vieron esa estrella? Porque ellos tenían su mirada en el cielo, ellos tenían su mirada en esas cosas. ¿Qué hubiera pasado si ellos no estuvieran viendo al cielo? Ellos estuvieran viendo la tierra, no hubieran dado cuenta de los tiempos que Dios pone en cada una de la vida. Como el pueblo de Jerusalén, que cuando ellos llegaron ahí, ellos se turbaron. Ellos eran pueblos de Dios y conocían las Escrituras y conocían que iban a ser el Mesías, pero no estaban preparados para eso. No habían comprendido que el tiempo ya estaba llegándose. Y cuántos de nosotros no ponemos la mirada en Dios y nos ponemos la mirada en otra parte y no nos damos cuenta que Dios está trabajando alrededor de nosotros. Dios está moviendo sus piezas. Dios está, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que cada uno de nosotros es importante para Él y que Dios quiere que seamos verdaderos hijos de Dios.
Por eso, hermanos, cuando comparamos estas tres cosas con nuestra vida, la fe, las oraciones y la obediencia, Dios nos demanda esas tres cosas que hay en nuestro vivir diario. Una fe una fe auténtica, una fe genuina, una fe que esté fundada en la palabra de Dios, una fe que esté fundada en la obra redentora de Cristo, una fe que reconocer que el amor de Dios hacia nosotros a través del sacrificio de Cristo podemos alcanzar nosotros la vida eterna. Esa fe debe de estar en nuestros corazones y en nuestro vivir diario. Y también, hermanos, las oraciones, esas oraciones que cada uno de nosotros hacemos, debe de ser una oración de corazón abierto hacia el Señor, de desbordarnos hacia el Señor, rogándole, implorándole de que nos ayude. Así como Ana oró allá en Samuel, que la tenían por ebria, y decía, no estoy ebria, sino que he desbordado mi corazón a Dios. Desbordado. A veces cuando nosotros oramos, hermanos, no sabemos qué decir, no sabemos qué pedir, no sabemos qué hacer, y a veces no somos constantes en la oración. El hermano Jesús el miércoles pasado nos dio una clase en cuanto a la oración, y muy bonita, hermanos, en que debemos ser constantes en ella, no nomás cuando comamos, no nomás cuando necesitemos de Dios. Muchas veces cuando necesitamos de Dios estamos ahí orando y diciendo, ya nomás salimos de ese problema y no nos acordamos, ¿verdad? Debe de ser una oración constante, continua. Por eso, hermanos, cuando miraba el versículo de los magos de Oriente y cómo ellos llegaron y humillándose, dice, se postraron, le ofrecieron a Dios lo que traía. No llegaron a Dios con las manos vacías, ellos traían algo que daba el Señor. Cuando venimos nosotros a las reuniones, hermanos, ¿qué traemos para el Señor? ¿Qué traemos? ¿Es nuestra fe bien fundada? ¿Son nuestras oraciones como Dios nos la demanda? ¿Somos obedientes a las cosas de Dios? Es para que cada uno de nosotros, hermanos, recapacitemos y veamos cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pablo, hablando de la oración, dice que debemos ser constantes en todo tiempo, debemos de perseverar en ella. Dice, debemos de sentirnos con la confianza de que Dios nos va a escuchar. Dice, ¿para qué debemos de tener estas tres cosas en nuestra vida? O sea, siempre debemos de tener estas tres cosas para poder empezar a edificarnos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a edificar en cada uno de nosotros? Es el carácter, hermanos. Debemos de moldear ese carácter que a veces tenemos. También debemos de cambiar esas actitudes que tenemos, esas actitudes que a veces no son agradables delante de Dios. También de cambiar esos hábitos que cada uno de nosotros tenemos. Lo agarramos como hábitos, sin saber que muchas veces son cosas que a Dios no le agradan. Voy a tocar este punto más así, como cuando llegamos tardes a las reuniones. Se nos hace un hábito, hermano, llegar tarde. Se nos hace un hábito a veces no participar de la cena del Señor porque ya no alcanzamos. Son hábitos que debemos de moldear, que debemos de cambiar. También, hermanos, debemos de trabajar en el amor. Debemos de trabajar cada uno de nosotros en el amor, unos con los unos con los otros. En la unidad. Cuando hay amor, hermanos, hay unidad también. La unidad del pueblo de Dios es importante. ¿Por qué? Porque, como lo decía al principio, es para edificar a la iglesia, para que la iglesia esté fuerte, bien sostenida por cada uno de nosotros. El amor es primordial en cada uno de nosotros. Y también, hermanos, debemos de trabajar en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza.
una esperanza de vida eterna. Y esa vida eterna no es como decimos, no la tenemos asegurada. No la tenemos decir, no, ya me bauticé, ya salí, ahora sí, vengo, me reúno y ya cumplí, ya estoy bien delante de Dios. Sí, pero eso conlleva muchas cosas, hermanos, que muchas veces no comprendemos o no asimilamos y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando de muchas formas y de muchas maneras. A veces cuando hablamos de la palabra de Dios, no nomás es para ustedes, a lo mejor es para uno mismo. Dios está hablando a mí, me está hablando a mi esposa, me está hablando a cualquier hermano, a todos nos está hablando. ¿En qué estamos fallando? ¿Para qué? Para que la adoración que, así como los magos de Oriente fueron y le ofrecieron al Señor Jesús, también sea aceptada por Dios. A veces cuando hablamos de la ofrenda, ahorita lo vimos, la ofrenda que dice, no, pues es nomás lo que vamos a dar. No, la ofrenda somos nosotros, hermanos. Somos cada uno de nosotros cuando nos ofrecemos a Dios. ¿Cómo nos ofrecemos a Dios? ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Esa es la ofrenda que Dios nos demanda, esa es la ofrenda que Dios nos pide. Dice ahí en Romanos 12:1, hermanos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Debemos de cambiar nuestra forma de vivir mediante el conocimiento de Dios y mediante saber cuál es la voluntad de Dios. Este tema, hermanos, que traje, hermanos, cuando uno no tiene una clase de homilética o no está uno capacitado, a veces le es difícil a uno darle el enfoque de predicación, darle el enfoque de lo que es una predicación, pero también lo usamos o lo hacemos como una enseñanza, pero el propósito es el mismo. El propósito es edificarnos cada uno de nosotros mediante la palabra de Dios. Es poco el tema, hermanos, y esto es lo que traía para ustedes, esperando que esta palabra que ha sido expuesta sea de bendición para cada uno de nosotros y nos ayude a cada uno de nosotros en nuestro vivir diario. Dios bendiga, hermanos.